Ya podemos empezar. Buenos días, estimados profesoras, profesores, estudiantes y público general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, en el marco de la cátedra Emma Gamboa, es un gusto reunirnos utilizando la virtualidad. La cátedra es un espacio académico que tiene como propósito servir de marco a actividades académicas en todas las disciplinas relacionadas con la educación. Esta cátedra toma el nombre de la profesora Emma Gamboa Alvarado, una de las docentes más importantes de Costa Rica y fundadora de la Facultad de Educación. El tema que nos convoca es las reflexiones pedagógicas en los nuevos contextos de aprendizaje. Esta actividad académica tiene la finalidad de generar una reflexión sobre las prácticas pedagógicas en estos nuevos contextos. Nos acompañan la doctora Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación, la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigación en Educación, y la doctora Victoria González, investigadora y docente de la Universidad de Costa Rica. Para dar inicio a la actividad, me complace darle la palabra a la doctora Giselle Garbanzo, decana de la Facultad de Educación. Muy buenos días, un saludo cordial, respetuoso a la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigaciones en Educación, instancia que hoy nos recibe con y organiza esta cátedra. Un saludo cordial a la doctora también Victoria González, que nos va a acompañar y nos va a compartir una excelente conferencia, participación sobre las reflexiones pedagógicas en los entornos educativos en la actualidad. Realmente, como lo decíamos al inicio, como lo decía la compañera, y además un respetuoso saludo a las autoridades universitarias que nos acompañan, al personal docente en general, profesores también de nuestra facultad, jubilados, que ahí veo a doña Carmen, ¿verdad? Y estudiantes, público general que nos honran hoy con esta participación. Para la Facultad de Educación es importante recordar el legado de Emma Gamboa. Prueba de eso, desde 1980 contamos con la cátedra de Emma Gamboa, que unifica y articula a todas las unidades académicas, siempre potenciando este espacio de reflexión, de análisis sobre temas educativos de interés, no únicamente para nuestra facultad, sino a nuestro país en general. Recordemos que la Facultad de Educación es referente a nivel país en el campo de la educación. La Facultad de Educación, desde sus orígenes, ha impactado fuertemente en las estructuras sociales, y resultados de los que hoy tenemos en los campos sociales tienen mucho que ver con el papel que hemos desempeñado nosotros, o tiene bastante que ver, por así decirlo, con la formación de los educadores que le ofrecemos en forma eficiente a nuestra sociedad, y es nuestro compromiso. Emma Gamboa fue una de las docentes que debemos de tener siempre presentes como referentes, como ejemplos, como modelos a seguir en el campo de la educación. Una educadora ilustre, una educadora que supo permear en las estructuras sociales con visión, una educadora adelantada a su época, donde nos dejó un gran legado en el campo de la educación. De esta forma, la Facultad de llevar su nombre con mucha honra en la cátedra de Emma Gamboa. Y qué más que en este momento, hoy el INIE nos abre las puertas para un tema emergente como lo son las reflexiones educativas en estos actuales contextos en que estamos moviéndonos ante una crisis que sabemos que está golpeando el mundo entero. Y solamente a través de la educación podremos tomar las mejores decisiones que la humanidad en general va a requerir para salir ante los diferentes retos y desafíos. Esta cátedra tiene algo en particular que me honra mucho, que es que la estamos trabajando en forma articulada. Cada unidad académica, en forma rotativa, va gestando diferentes temáticas, y esto a su vez va uniendo a la facultad como un todo, pero sobre todo a la universidad en general, cuyos temas que se van moviendo en esta cátedra siempre van a ser temas de interés en general. Así que hoy poder tener esta participación, este esfuerzo que estamos haciendo, estoy segura que los frutos, las reflexiones, los análisis que de este evento saldrán serán importantes insumos para las tomas de decisiones que todos tenemos en nuestras manos. Yo estoy segura que las agendas de todos están muy ocupadas. Sin embargo, temas como estos siempre le agradezco que todos hemos sacado, los que estamos aquí participando, este pequeño espacio, porque estamos ahorita en un momento donde solo
y a través de la educación es que podemos seguir adelante de esta situación que estamos viviendo. Así que son muchos los retos que tiene el sistema educativo, muchos los retos que tiene el país. Sin embargo, los esfuerzos que hacemos desde la investigación, la acción social y la docencia siempre van a llevar como un referente el ilustre pensamiento de nuestra maestra Emma Gamboa. Así que mi gratitud por todos los presentes hoy, en especial a la doctora Victoria González, que nos honra hoy con su conferencia, y sobre todo también a la señora directora del Instituto de Investigaciones en Educación por la movilización para llevar a cabo esta actividad. Tengan todos ustedes muy buenos días y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doña Giselle. Ahora le damos la palabra a la doctora Jacqueline García, directora del Instituto de Investigación en Educación, y quien moderará esta actividad académica. Bueno, muy buenos días a todas y a todos que nos acompañan esta mañana. Realmente para el Instituto de Investigación en Educación es una oportunidad conmemorar la cátedra Emma Gamboa con una actividad como esta en el marco de reflexionar sobre los espacios pedagógicos que nos ha tenido este nuevo contexto mundial para todo el sector educación. En este caso en particular quisiera agradecer al programa de educación universitaria, en especial a la doctora Katia Alvarado, que nos facilitó la organización de esta cátedra a través de nuestra compañera, también miembro investigadora de este programa, la doctora Victoria González García. Desde ahora le damos a la doctora González García un agradecimiento muy especial por haber dedicado este ratito a nosotras y nosotros para valorar sobre los espacios educativos, y aprovecho también para agradecer al personal administrativo del INIC que nos acompaña en la organización logística de esta actividad. Quisiera comentarles brevemente quién es Victoria González García. Yo creo que todas y todos la conocemos. Victoria es doctora en educación, máster en psicopedagogía, licenciada en administración educativa y bachiller en educación preescolar, investigadora de nuestro instituto, asesora curricular y docente en las escuelas de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Su campo de estudio abarca la pedagogía en general, con énfasis en los procesos curriculares y la construcción de aprendizajes en la educación superior. La doctora González imparte desde el año 1987 cursos y desarrolla investigación desde el año 2003 en nuestra casa. También ha coordinado proyectos de trabajo comunal universitario y de extensión docente. Asimismo, fue directora del Centro Infantil Laboratorio de la Universidad de Costa Rica en el periodo 1999-2009. Actualmente desarrolla el proyecto Aprender Geografía desde una nueva mirada pedagógica de la Escuela de Geografía, inscrito en la Vicerrectoría de Docencia, y desde el año 2016 desarrolla investigaciones en el INIE en el área pedagógica y curricular, donde tiene múltiples ponencias y publicaciones en el ámbito pedagógico, curricular y didáctico. Solo quisiera agregar que la doctora González, dentro de nuestro instituto, ha venido estableciendo una línea de investigación que nos remite al tema de la acreditación y reacreditación universitaria de nuestras carreras y de cómo estos procesos impactan en el currículum y en la pedagogía para todas las carreras que se ven involucradas en este tipo de proyectos. Sin más, entonces, doy la palabra a la doctora Victoria González García. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Jackie. Buenos días a la señora decana, a Jacqueline y a todas nuestras personas que están aquí escuchándonos, que pues todas somos comunidad académica interesada por el aprendizaje, y eso es para mí lo que nos une, lo que nos
hace comunidad. Así que bienvenidos y bienvenidas, autoridades universitarias, colegas, personas que tal vez no trabajan en la universidad, no conozco exactamente la lista en este momento de las personas participantes, pero siempre que me hablan de reflexionar sobre pedagogía, me despierta el deseo de compartir estas reflexiones que tienen bastante tiempo de andar en mi cabeza y que yo, pues últimamente he estado tratando de publicarlas y de compartirlas. Me parece que esta visión que les comparto también aporta a lo que se está hablando en los contextos. Para empezar, también quiero hacer un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo todos y todas en la Universidad de Costa Rica en particular y en general, porque nos cambiaron las reglas, se nos rompieron los esquemas y teníamos que hacer algo. Y a pesar de, digamos, lo que pudo significar ese cambio de contexto, esa ruptura de la estructura y la ruptura de esquemas acerca de quién soy yo como docente y qué tipo de espacios estoy generando, estamos haciéndolo, llenos de un montón de dudas, de incertidumbres, pero ahí vamos y estamos construyendo aprendizajes y saberes que nos van a ayudar a seguir asumiendo todo lo que viene por delante. También reconozco a nuestros estudiantes porque ellos y ellas han tenido paciencia y han también dado de sí como lo han podido. Ahora lo que corresponde pues es seguir puliéndonos. La segunda cosa que quiero compartir antes de entrar al fondo es que para mí el COVID significó una oportunidad. No significó una tragedia o una emergencia, sino una oportunidad. Y el mayor aprendizaje que me ha dejado a mí el COVID es que la virtualidad no es la única respuesta. Puede sonar un poco extraño en este contexto en el que todo el mundo está hablando de la virtualidad y la está legitimando como la ruta para hacer una buena docencia. Ojo, yo no soy tan segura de eso. Ante este panorama nos queda empezar con la virtualidad porque son los recursos que nos ofrecieron la universidad y fue donde pudimos arraigarnos o sostenernos para poder acompañar los procesos de aprendizaje de nosotros y de nuestros estudiantes. Pero yo quisiera hacer un llamado de atención para no enamorarnos como si la virtualidad fuera la respuesta. La virtualidad es una respuesta ante un contexto como este, pero podemos, y de eso se trata lo que quiero compartirles, podemos buscar alternativas que nos acerquen a esa presencialidad. Eso lo primero. Lo segundo, el COVID me ha permitido a mí reconocer esa incertidumbre y esa inseguridad y me ha permitido asumir este proceso con humildad, como con una persona también aprendiendo y eso yo lo trabajo mucho con mis estudiantes y les digo, tengámonos paciencia todos porque esto es un proceso en el que todos estamos construyéndonos y ahora hace un momento hablaba que nos estamos reinventando. Ok, entonces en ese contexto yo quisiera hablar de 4 ideas. Yo quiero compartir 4 ideas fundamentales. Una que tiene que ver con el aprendizaje, qué significa aprender desde mi perspectiva. 2, qué pasa con nuestras emociones en esos procesos de aprendizaje. También quiero hablar del rol del currículo, cómo impacta el currículo en nuestras reacciones inmediatas, creativas para hacer, digamos, para construir didáctica. Y finalmente, qué rol estamos dando o podríamos dar a nuestros estudiantes. Entonces, para empezar a hablar sobre el aprendizaje, yo me imagino que muchos de ustedes se han preguntado como yo, ¿qué significa aprender? O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo hago yo las clases? Que pues, o sea, a mí muchos me preguntan, ¿es que lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? Yo creo que es normal, esa pregunta se la hará uno toda la vida.
Sin embargo, para definir qué es lo correcto, ¿verdad? Yo creo que el primer ejercicio que podríamos hacer cada uno de nosotros es tratar de describir para uno mismo qué es aprender. ¿Cómo aprendo? ¿Cuáles son esas estrategias que yo utilizo para aprender? Yo como ser humano, porque mis estudiantes son seres humanos y están aprendiendo y están ante ese dilema también. Y ellos muchas veces están más inciertos que nosotros porque están tratando de medirnos a ver cómo pasar el curso y nosotros cómo estamos haciendo para hacer un equilibrio entre que aprendan y que pasen el curso. Entonces, desde esa perspectiva, para mí lo primero que cada uno tiene que hacer es entender qué es el aprendizaje y por otro lado, tratar de ser consecuente y abrirse a otras formas de aprendizaje. Sin embargo, para mí, ¿qué es aprender? Ok, para mí el aprendizaje fundamentalmente es una vivencia, es una experiencia social. Y entonces ahí la virtualidad es un desafío enorme, porque ¿cómo voy a hacer yo para que esa vivencia sea social, para que en esa interacción social yo construya mis aprendizajes y los siga compartiendo para poder establecer, consolidar eso que aprendo y digamos, contrastarlo con una realidad para seguir construyendo, digamos. Entonces, el aprendizaje es como un círculo, como un circuito, como una onda recursiva que nos hace, que es un impulso social en el que nosotros nos definimos como personas sociales con características individuales. Y ahí es donde yo también me distancio un poco de los autores que hablan del aprendizaje individual que yo socializo. Yo no pienso así. Yo pienso que las personas somos sociales en esa interacción social, configuramos nuestra singularidad determinada o marcada por todo aquello que nos rodea. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo como docente que tengo 30, 40, 80 estudiantes, que cada uno tiene su proceso social de aprendizaje y que ya no estamos en un entorno presencial donde nosotros podemos, digamos, estar en un ambiente colectivo? Entonces, para mí, para promover aprendizaje, hay 3 principios clave. Yo tengo esos 3 principios clave. Si el aprendizaje es vivencia y es experiencia, entonces el aprendizaje es interacción. Entonces, ¿qué tipo de interacción estoy yo promoviendo en el aula? Desde mi perspectiva, deberían haber 3 tipos de interacciones, al menos 3, porque podrían haber otras más que se nos ocurran. Uno tiene que interactuar con el otro. Entonces, ¿quién es el otro cuando estamos en un proceso de aprendizaje? El otro puede ser un texto. Un texto porque el texto tiene un otro incluido. Entonces, cuando nosotros trabajamos un texto en el aula con los estudiantes o en un curso, para hablar de curso, porque ya ahora no necesariamente es aulas, ¿con quién estamos interactuando? Estamos interactuando con el que escribió eso para poder entender la lógica con la que lo escribió, o estamos solo leyendo, memorizando e imitando. ¿Qué tipo de interacción vamos a promover del estudiante con el texto? Eso es fundamental para mí, ¿verdad? La otra es la interacción estudiante-docente. ¿Cómo estamos interactuando? ¿Es una relación en la que yo tengo todo el saber o donde yo estoy entregando o compartiendo mi saber y casi hasta cuestionándolo y permitiendo que lo cuestionen y relacionando mi interacción estudiante-texto? Y a mí me parece que esas 2 tipos de interacción son las que predominan en los espacios de aprendizaje. Sin embargo, también está una tercera interacción, que es para mí la interacción estudiante-estudiante. ¿Qué tipo de interacción vamos a promover como profesores? Porque no es una interacción necesariamente que se limite a un trabajo grupal, porque en un trabajo grupal, aunque aprenden y construyen, se reparten las partes y corremos el riesgo que siempre estamos corriendo y siempre nos está inquietando, de que aprenden
pedazos, fragmentos, ¿verdad? Y quizá el compañero del grupo que se organizó para medio darle cuerpo es el que absorbe o construye todas esas discusiones que hubo en el grupo. Para mí, ese es un desafío gigantesco. Yo trato, por ejemplo, he hecho algún que otro foro donde cada estudiante tiene que hacer 3 participaciones. Por ejemplo, hacen una pregunta porque tienen que hacer pregunta. O sea, el estudiante para interactuar, digamos, para interactuar y construir aprendizaje, a mí me fascina empezar con la pregunta, porque se comprometen con la respuesta. Es muy difícil que una persona se comprometa con la respuesta de una pregunta que otro hizo. Cuando uno hace la pregunta, uno se compromete con la respuesta. Entonces, eso es algo que para mí es muy importante en las lecciones que yo trabajo, porque los muchachos y las muchachas se ponen en esos foros, hacen una pregunta, le responden la pregunta a alguien y reaccionan a la respuesta de alguien. ¿Qué estoy desarrollando ahí? Yo siento que, o pienso también, que estoy promoviendo la interacción con el otro, con su otro igual. Y eso sí, no es cualquier interacción. Y esa interacción está orientada o está motivada, despierta, digamos, yo uso mucho el concepto de recurso despertador, porque despierta en relación con el tema que estamos trabajando. No puede, por ejemplo, yo les digo, el foro tiene este nombre, bla, y hay algunos autores que van a, digamos, a entrar en juego. ¿Para qué? Porque de ahí más o menos me organizo o me imagino que estoy promoviendo interacción. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? No lo sé, pero creo que en la interacción entre iguales es clave. Solo pensemos en nosotros, en nuestros aprendizajes significativos, con quiénes fue que los construimos. Si en este momento yo les preguntara dónde estaba y con quién estaba y aprendiendo aquello que nunca se le olvidó, esa pregunta yo la he hecho muchas veces y la mayoría, si no la totalidad de las personas me han dicho, cuando estaba con mi amigo, con mi novio, con mi colegio, con mis compañeros, y cuando yo les hago la pregunta a los docentes, ¿de qué consideran que es un buen docente? Ellos siempre plantean aquella persona que me hizo sentir que yo estaba aprendiendo, aquella persona que me puso a pensar, aquella persona que me puso a explicar. Entonces, nosotros, ¿cuántas veces en el año estamos poniendo a nuestros estudiantes a pensar? Los estamos poniendo a interactuar y los estamos poniendo a discutir con el autor, a preguntarle al autor, ¿qué no me dijiste, autor? ¿Qué me faltó? ¿Qué te faltó? ¿Por qué no estás hablando de esto? ¿Por qué estás hablando de lo otro? Eso a mí me parece fundamental. Hay otro tipo de interacciones. Esta mañana cuando estaba pensando todavía en este espacio, digo yo, pucha, y la interacción con uno mismo también. ¿Cómo puedo yo confrontarme conmigo y con mis conceptos? O la interacción con el contexto, y ahí se me encendió así como una luz pensando que los docentes podemos aprovechar el contexto donde está cada estudiante y pedirles que relacionen esos conceptos teóricos que necesitamos que aprendan con su contexto. ¿Dónde y en qué condiciones y cuáles características está presentando el contexto donde está cada una de esas personas en relación con ese texto que estamos trabajando? Entonces, la interacción tiene montones de formas y tiene que ser una interacción activa. No quiere decir que esté hablando y hablando, no. Activa es pensando, es resolviendo, es comprendiendo, es aplicando, es relacionando teoría, contexto. Si no, vamos a salir, vamos a formar profesionales que egresan muy teóricos, pero que les cuesta mucho ese vínculo, aunque la universidad eso lo hace bastante bien. Bueno, ese es el primer, digamos, gran tema. El segundo gran tema es las emociones. Yo tengo digamos, el convencimiento de que la emoción hace que yo quiera o no quiera aprender.
La emoción es la que me despierta, la emoción es la que me aleja, la emoción es la que me dice qué pereza este profesor, que no me respeta o que no hace, me trata como un ignorante. O decir, la emoción es aquella sensación, aquella reacción casi química que nos hace acercarnos a algo o alejarnos de algo. ¿Qué tipo de emociones y qué espacio le estamos dando a esa emocionalidad en nuestras lecciones? Cuando empezó esto del COVID, yo hice grupos de WhatsApp con mis estudiantes porque me parece que es como una cosa muy versátil. Los audios permiten expresar esa emocionalidad más allá que un texto y eso a mí me encanta. Y yo les puse un audio escrito que les dije, vean, esto es una situación de incertidumbre en la que todos nos estamos sintiendo muy extraños. Si ustedes tienen algún problema de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, de que no saben qué hacer, de que no saben cómo hacer, escríbanme. Yo no sé si yo voy a poder resolverles, pero voy a poder escucharlos. Les garantizo que los escucho. Y sí, alguna que otra persona se me ha acercado y me ha dicho, profesora, mis miedos son estos, estos, estos. O profesora, es que yo quiero quedarle bien a usted y usted no me pone reglas en el trabajo, no me dice cuántas páginas quiere, no me dice cómo tengo que hacer el formato. Entonces, yo le digo a esa persona, yo sé que usted quiere pasar el curso, yo sé que usted quiere eh, eh, ser una buena estudiante. Y yo lo que quiero para que sea una buena estudiante es que usted decida, porque yo doy cursos de investigación y los investigadores son tomadores de decisiones. Si ellos no toman decisiones en el proceso, entonces no aprenden a hacer digamos, a construir una dimensión de la investigación. Es decidir con criterio. Pero yo me pregunto, ¿cuál curso no calza lo que yo estoy diciendo? ¿En cuál curso no calza que el estudiante necesite construir un criterio y sentirse seguro de ese criterio y poder aplicarlo? Que eso, bueno, ahora voy a hablar de la evaluación, porque sí, la evaluación es otro gran desafío. Pero bueno, en términos de la emoción, entonces, a mí me parece que como profesores tenemos que dar el espacio a esa emocionalidad, a que eso no significa que yo vaya a decirle, no, mire, no haga el trabajo porque usted está muy triste. No, no, no. Está muy triste, valide su tristeza y hágalo como pueda con su tristeza. Trate de aprender. Yo siempre les estoy llevando al propósito del curso y eso me lleva a la tercera idea que les quiero compartir, que es el papel del currículum. Uno cree que el currículum es una carambada que está allá y que no la necesito ver como profesor y que yo lo que hago es ver los objetivos del curso, diseñar los contenidos y encargarme de que esos contenidos sean vistos en el semestre, porque si no yo soy un mal profesor y no cubrí todos los contenidos. Efectivamente, es importante, ¿verdad? Cubrir los contenidos, pero ¿desde cuál perspectiva? ¿Yo estoy llevando la clase para la memorización y la imitación o estoy llevando la clase para la aplicación y el análisis? Y más aún, y para el pensamiento crítico, que es algo que no quería dejar de decir. O sea, porque el pensamiento crítico la gente cree que es estar en desacuerdo con algo, o que el pensamiento crítico es poder mm, contradecir o poder mirarle lo que está mal. Yo discrepo de esa concepción de pensamiento crítico. Para mí el pensamiento crítico es poder observar lo que no me dijo la persona. Es poder detectar qué no me dijo la persona, qué le faltó. Poder detectar esa contradicción si es que la tiene la persona. Yo puedo también mirar o preguntarle cosas al autor. O sea, el pensamiento crítico no es criticar. El pensamiento crítico es mirar lo que no se ve, mirar para beneficio de quién lo está diciendo,
y mirar al excluido en ese texto. Eso es pensar críticamente. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Yo, por ejemplo, hago un ejercicio cuando todas las lecturas que hacen mis estudiantes, ellos tienen que hacerle preguntas al autor y eso tiene un puntaje enorme en los trabajos. Y yo les digo, no me hagan preguntas de definición memorística, no me pregunten, ay, ¿cómo define el autor investigación? No, no, ahí está. ¿Por qué el autor dijo que la investigación es esto? ¿Por qué no dijo esto otro? Es decir, el pensamiento crítico despierta, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que te hace sentir feliz. En el momento que vos estás mirando al autor y cuestionándolo, te sientes que aprendes, que estás construyendo y te comprometes con esa propuesta teórica que te están dando. Y eso es una emoción que te jala a favor del aprendizaje. ¿Qué tipo de profesor soy yo? ¿Qué tipo de emociones estoy despertando en mis estudiantes? Tiene que haber, me imagino yo, algún grado de frustración generalmente. ¿Cuánta frustración? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con la frustración de nuestros estudiantes? ¿Qué apertura tenemos? Por ejemplo, ellos a mí me preguntaron, profesora, ¿nosotros podemos mandar el WhatsApp cuando sea? Y yo les dije, sí, lo que yo no les comprometo es responderlo cuando sea. Pero en el momento que ustedes sientan eso que necesitan comunicar, sea una duda, sea una pregunta, yo trataré de contestarla. Pero pónganla porque si no después se les olvida. Pónganla en el WhatsApp. Yo veré en qué momento puedo, porque yo no tampoco me voy a cortar las venas para contestarles inmediatamente, porque también soy un ser humano. Y esa empatía es fundamental en los espacios de aprendizaje. Bueno, entrando ahora al tema curricular, que me había medio desviado, el tema curricular es para mí, bueno, hace poco hice un trabajo sobre el currículum como organismo vivo. Y para mí el currículum es el cerebro. Es el cerebro que le dice al resto del sistema curricular cómo tiene que moverse. La médula espinal de ese cerebro, de esa propuesta curricular, la médula espinal es el perfil de egreso de salida de ese curso, de esa carrera, perdón. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cuál es el perfil de egreso de la carrera que imparten? Porque ustedes imparten una carrera, ustedes no imparten un curso. Imparten, todos impartimos, yo incluida, impartimos una carrera. ¿Cuál es el rol de mi curso en ese perfil de egreso? Eso es clave y es un ejercicio que todas las comisiones de docencia deberían hacer en esta universidad en febrero y en julio. Me reúno con los profesores por tipos de cursos, por no sé, y vemos la relación de ese curso en el perfil. Eso no va a durar ni 20 minutos, porque es un ejercicio muy fácil, digamos. Es ver el perfil de egreso, que generalmente lo tiene, porque toda propuesta curricular en esta Universidad de Costa Rica tiene un perfil de egreso. Eso es un lineamiento básico del CEA, ¿verdad? Y nosotros, ver mi curso en ese perfil es una cosa relativamente sencilla. Y eso me permite a mí tener una noción de qué es el papel del rol de mi curso en ese perfil de egreso. Entonces, para mí, un primer paso para acercarme, para ser mi amiga del currículum, es conocer ese perfil de egreso que me va a decir a mí cómo se mueven mis brazos y mis piernas. ¿Cuáles son los brazos y las piernas de una propuesta curricular? Son montones, ¿verdad? Es decir, hay muchísimas, que la infraestructura, que esto, lo otro, pero la mano, la pie, es decir, son los cursos. Porque los cursos son los que van digamos, a poner en práctica ese pensamiento, ese sueño, ¿verdad? Es un sueño ideológico incluso, es un sueño de qué debe ser un ingeniero en la sociedad costarricense. ¿Qué debe ser un educador? ¿Qué debe ser un sociólogo? ¿Qué debe ser un médico? ¿Qué debe ser un abogado? Y entonces, esa parte digamos, de entender el rol de mi curso en ese perfil,
me va a permitir a mí pensar en nuevas estrategias de aprendizaje. Me va a brotar la imaginación. Ah, mira, por ejemplo, yo tengo aquí de una investigación que yo hice que se trataba de analizar la coherencia curricular entre el perfil de la Universidad de Costa Rica, que por cierto, voy a hacerme propaganda un momentito, pero hay un artículo que se llama El mandato pedagógico institucional, que es una propuesta de perfil genérico de lo que deberías caracterizar los perfiles de egreso de la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cualquier universidad o no somos independientes. Nosotros debemos nuestro quehacer curricular a la universidad. Entonces, ese artículo se escribió porque no había nada al respecto en toda la Universidad de Costa Rica. Hay políticas, hay cosas, pero no hay un marco pedagógico de acción donde yo pueda decir, mi perfil de egreso sí le responde a la U. Y yo he usado ese perfil en 2 asesorías curriculares y aquello que antes durábamos mes y medio, 2 meses definiendo un perfil de egreso, ahora lo hacemos en 2 sesiones. Porque ya tenemos ese marco. Es como cuando uno le da un documento y uno dice, ¿me lo puede corregir? Entonces uno ya tiene el documento y le cambia y le quita y le pone. Y ya sabemos que le estamos respondiendo a la universidad. Y la otra parte de la coherencia es en los objetivos del curso. ¿Qué tipo digamos, estos objetivos le están respondiendo a la naturaleza del curso y le están respondiendo al perfil de ingreso? A eso le he llamado yo coherencia curricular. ¿Cuánto de mi curso está utilizando o está aplicando esas inspiraciones que están en el perfil de egreso y en los propósitos? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí uno que bajé ayer 2 así rápidamente de las 5 carreras que estuvieron en la investigación. Pero aquí dice, un conocimiento. Conocer estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos. ¿Verdad? Es una frase aislada que saco de un perfil de egreso. Ok. Por ejemplo, si mi curso es de investigación, ¿cuántas búsquedas he pedido yo a los estudiantes que hagan para que reconozcan cuáles son esos tipos de investigación? Y no, por ejemplo, decirles yo, no, miren, es que la investigación es cualitativa, no necesariamente. Y eso en la virtualidad lo pueden hacer, ¿verdad? Otro, por ejemplo, que dice manuales de procedimientos y normas técnicas. Ok, yo puedo dictarles o darles el manual, pero también puedo decirles, gente, ¿qué características tiene que tener un manual? Establecemos un diálogo, puede ser, yo uso mucho lo asincrónico porque las características de nuestros estudiantes son muy diversas. Entonces trabajamos más en foros o en clases asincrónicas. Pero yo los puedo poner a pensar, ok, ¿qué necesita? ¿Qué características tiene que tener un manual de procedimiento? Entonces luego les traigo 5 manuales de procedimientos relativos a esa profesión que están estudiando y que los contrasten, a ver si cumplen o no esas características. Eso es un ejercicio de pensar y es un ejercicio que el estudiante lo está acercando a las organizaciones. Dios mío, ¿cómo estoy durando? Y por ejemplo, para llegar al curso, yo me pongo a pensar, ok, digamos que ese curso dice verbos en los objetivos, por ejemplo. Hay unos cursos que dicen conocer, ok, conocer. ¿Qué es conocer? Hay que empezar a plantearse eso. Conocer es una construcción, es un aprendizaje. Vuelvo al tema entonces, que es una vivencia. Luego, construir posición propia. Preguntémosle al autor. Entonces, ¿qué quiero yo leyéndoles esto? Que ustedes se van a los propósitos y saquen el verbo. Ese verbo es el que tiene que ponerse en práctica en la clase. No es seguir reforzando el paradigma tradicional de la interacción con el texto. La interacción con el texto es básica, es esencial. A eso vienen a la universidad, a interactuar con otros teóricos y con uno que algo sabe también. Pero, ¿desde qué punto de vista? ¿Cuál es el sentido de aprender eso que están aprendiendo? Eso es para mí la relación con el currículum. A eso yo le llamo la coherencia curricular. Cómo yo tengo mi perfil de egreso, cómo yo tomo mis
objetivos del curso y cómo yo diseño actividades que respondan a esas cosas. De ahí sale que entonces el conocimiento se convierte en algo no secundario, porque es indispensable. O sea, el tema teórico es indispensable, pero ¿qué estoy haciendo yo con el tema teórico? ¿Cómo lo estoy trabajando? Y finalmente, el tema del rol de los estudiantes para mí es otro de los mayores desafíos, porque necesito dialogar con ellos. ¿Y qué significa dialogar con ellos? Significa que yo tengo que entender que lo que ellos saben y lo que yo sé valen lo mismo. Que, como dice Bohm, por aquí tengo yo la cita de David Bohm que me encanta, el diálogo, el espíritu del diálogo, en el espíritu del diálogo nadie trata de ganar. Y si alguien gana, todo el mundo sale ganando. El verdadero objetivo del diálogo es penetrar el proceso del pensamiento y transformar el proceso de pensamiento colectivo. ¿Esos son los diálogos que estamos desarrollando en el aula? Entonces, cuando yo pongo a trabajar, a hacer trabajos grupales, ¿qué estoy haciendo? ¿Tienen que ir a repetir al autor? ¿Tienen que hacer láminas con lo que dijo el autor? ¿O tienen que agarrar eso que dijo el autor y manifestarlo de una forma diferente? Entonces, por ejemplo, este semestre que nos agarró así a todos, ¿verdad? De repente, yo les dije a los estudiantes, yo tengo un curso que se llama Formación de Formadores. Entonces, ellos tienen que hacer una simulación, porque es un curso diseñado por competencias y la competencia básica es aprender a desarrollar procesos de aprendizaje o de capacitación, le llaman ellos, a los, digamos, a ciertas poblaciones de impacto. Entonces, ¿qué hice yo? Yo los puse a hacer grupos y esos grupos tienen que simular una capacitación, que la van a hacer con los compañeros y la van a hacer en una organización todo virtual. Y yo me he reunido con cada grupo y les reviso el material y en esa reunión de revisión de material aprenden un tanate, porque ellos tuvieron que haber hecho una ficha didáctica, le llamamos nosotros. Y entonces yo les pregunto sobre la ficha, ellos me dicen, profe, es que esto salió así o no salió así, ¿qué le podemos cambiar? Y ahí se da una clase teórica súper rica que tal vez no se pudo haber dado en la presencialidad. Entonces, digamos, ese diálogo en el que yo respeto el saber del otro y el otro respeta el saber mío, es para mí un estado óptimo de los procesos de aprendizaje y es muy difícil de lograr. Es muy difícil, para mí es lo más difícil porque nosotros somos figuras de poder. Somos figuras de poder que tenemos el poder de que pasen o no el curso. Y ellos están ante la incertidumbre de qué es lo que esperamos nosotros. No nos engañemos, es una relación desigual. Entonces, no tengo recetas, les estoy contando así lo que yo he podido ir recogiendo, digamos, o aprendiendo, ¿verdad? En ese rol de los estudiantes cae por, digamos, como por el otro lado de la moneda, el rol del docente, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué persona soy yo ahí? Soy alguien, lógicamente yo tengo un poco más de saber que ellos, pero no, tal vez de menos, porque ahora ellos saben buscar en redes. Y tal vez lo que tienen son preguntas que quizá yo no pueda responder sola, sino solo con ellos y ellas. Entonces, a mí me parece que pensar los recursos, pensar el rol docente, pensar el rol estudiante, desde esa perspectiva es muy importante. Y un temita que se las trae, que es la evaluación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar esto? ¿Verdad? Yo no soy muy amiga de los exámenes memorísticos. Te hago pruebas, pero no hago exámenes memorísticos. No creo mucho en eso. Y respeto al que lo hace, porque también las disciplinas son muy diversas y hay áreas disciplinares que requieren un poco de memoria, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en medicina. Hay que saberse de memoria un montón de cosas del cuerpo humano, pero también se requiere ser un médico que piense, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartirles, no terminar esto sin compartirles, que para mí la evaluación es también un aprendizaje. O sea, yo diseño las evaluaciones como una estrategia de aprendizaje a la que le ponemos un número.
Y que, bueno, yo diseño una rúbrica, los estudiantes la conocen antes de hacer el trabajo, pero para mí una evaluación tiene que estar diseñada como vamos a diseñar una clase. Y entonces luego pensamos, bueno, no luego, antes, cuando la estamos diseñando, pensamos cómo la vamos a evaluar. Pero yo creo que estamos en un momento en que la humanidad necesita aprender, conocer lo que otros han planteado, pero construirlo a la luz de las características actuales, sobre todo en este contexto, pero además es un contexto que cada vez va a ser más complejo. Es un planeta que está vulnerable, que cada vez va a venir enseñándonos más y más sus características de esta nueva conformación y nosotros necesitamos una mente abierta para no perdernos. ¿Qué es lo que no nos hace que nos perdamos el perfil de egreso? Yo digo la metáfora que cuando un mono está agarrado, cuando ahí viene una tormenta y los monos se agarran de la palmera, es que hay un dicho vacilón, dice que está más agarrado que un mono en un ventolero. Esa palmera de la que el mono se agarra, esa palmera de la que nos agarramos docentes cuando se nos vino el COVID, tiene que ser el perfil de egreso y los objetivos del curso. Y los contenidos tienen que revisarse a la luz de esas nuevas capacidades. ¿Cuáles son esos contenidos esencialísimos que hay que dominar bien? ¿Qué es lo que preferimos? ¿La cantidad o la calidad? Hay que hacer selección de contenidos para aprenderlos a profundidad. Bueno, eso era lo que quería compartirles. No sé si me pasé más bien de durar mucho rato. Ahora escucho discusiones o preguntas. Aquí me están poniendo que si puedo compartir el documento de la cita de Bohm. Es un documento que se llama Sobre el diálogo de David Bohm. Yo lo tengo en PDF, pero no lo tengo aquí, ¿verdad? Puedes ponerme en un correo, Carmen, y yo con mucho gusto te lo comparto. Aquí me preguntan, ¿qué nos recomienda? ¿Perdón? Gracias, sí, te lo mando por correo. Ok, la vida. Aquí me preguntan, ¿qué nos recomienda para hacer explícito en el aula el componente de las emociones? Sobre todo en este contexto fuerte del COVID. Qué lindo. Por ejemplo, yo tengo 8 grupos en un curso, hice 8 grupitos de WhatsApp. Entonces, uno de esos grupos hacen todos los diálogos de cuando están trabajando, hacen todos los diálogos ahí. O sea, yo puedo leer cuando ellos, qué están haciendo, qué parte se reparte cada uno, que eso me parece divino. Es el único grupo que lo está haciendo. Un día, una de ellas me había puesto a mí, una de las integrantes me había puesto a mí, profe, falleció una persona muy cercana y yo quiero participar y no sé qué. Y en el curso, en el chat, ellos estaban, bueno, pero ¿cómo hacemos para que ella pueda ir al entierro y que no tenga, o sea, que no tenga que participar? Entonces yo entré al chat y les dije, se los dejo para mañana. Les atrasé 12 horas la entrega. Eso es dar espacio a las emociones. A mí no me afecta que me lo entreguen 12 horas más tarde. Otro estudiante me dijo, profe, qué torta, no participé en el foro, es que me enredé, estoy abrumada. Yo lo entiendo perfectamente porque todos estamos abrumados. Entonces, yo le dije al estudiante, tranquilo, yo le bajo un punto por tardío, pero haga el foro. Eso es validar las emociones. Es decir, nosotros no somos robots, nos pueden pasar cosas. A mí, ellos me dicen, profe, el foro tiene mal la fecha, o profe, le puso mal a la fecha a la entrega. Sí, o sea, somos seres humanos, nos vamos a estar equivocando. Y ese derecho a equivocarnos tiene que ser validado, que por cierto me recuerda a la otra cosa que quiero decir, que ya tenemos que empezar a ver al aprendizaje como un derecho. La enseñanza no puede ser lo prioritario. Es el derecho a aprender, no a ser enseñados. Eso para mí es una cosa clave que tiene que ir cambiando. Voy a ver qué más me pusieron. Dice, bueno, entonces yo no sé si te contesté con lo de las emociones, pero es en los pequeños detalles cotidianos
que le damos espacio a las emociones. Luego dice, la respuesta que tiene cada profesor sobre el rol de los estudiantes se ve afectado por la simultaneidad a la que ellos se ven sometidos en cada uno de los cursos que van llevando. Las diferentes exigencias impuestas por cada profesor producen en muchas ocasiones la concentración y el disfrute de los estudiantes. Creo que es un gran tema de discusión. Efectivamente, ese es un tema en el que nos estamos moviendo todos. Nuestros estudiantes no están llevando solo el curso de nosotros y no están, tal vez, no en todos los cursos están teniendo el mismo espacio para dialogar ni para expresar sus emociones. Y digamos, a lo largo de mis años como docente, el reclamo, digamos, no reclamo, pero el comentario de mis estudiantes es, ay, profe, ¿por qué no todos los profesores son así? Entonces yo siempre les comparto el tema de los enfoques pedagógicos. ¿Qué significa ser de X o Y manera? Hay un artículo que también yo publiqué, pero de ahí mismo tengo que decirlo, que se llama Innovar en docencia universitaria, algunos enfoques pedagógicos. Es un artículo un poquito, ya tiene sus añitos, creo que es del 2011. Y lo que yo les propongo ahí es entender desde dónde estamos siendo profesores. Y ahí estoy ofreciendo 3 gavetas o 3 enfoques pedagógicos. Y yo, desde un punto de vista pedagógico, le puse conductista, cognitivo y crítico. Y crítico desde la perspectiva que lo comenté hace un rato, no crítico desde, vamos a decirlo como el estereotipo, desde la izquierda revolucionaria, aunque bueno, ya cada quien toma sus decisiones al respecto. Es crítico desde el momento en el que yo puedo ver la sociedad y la transformo. Es crítico desde el momento que yo puedo entender el criterio del otro y encontrar su contradicción. Y asimismo, digamos, por ejemplo, en ese artículo yo propongo, o les comparto, más que proponer, comparto que un enfoque conductual sí es un enfoque centrado en la imitación. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, microbiología fue una de las carreras que participó en la investigación que yo hice. ¿Cómo hacen ellos para enseñar a sacar sangre de un brazo? Tiene que ser una técnica conductual. O sea, yo no puedo decirle, no, no me imite o no busque tal vena. O sea, el conductismo es apropiado en algunas ocasiones, no en todas ni en la mayoría, pero sí es importante. Por eso yo no maldigo ningún enfoque. El cognitivo es un enfoque que prevalece en la Universidad de Costa Rica según los resultados de la investigación, es el enfoque cognitivo y crítico y el conductual aparece así en casos aislados, por lo menos en las 5 carreras que tocó, digamos, en la investigación. Y el enfoque cognitivo, lo único que yo le tendría cuidado al enfoque cognitivo, desde donde yo lo propongo en el artículo, ¿verdad? Es que el enfoque cognitivo se concentra solo en el conocimiento. El enfoque crítico trata de que el conocimiento esté al servicio de esos seres humanos que aprenden y de ese contexto que los rodea. Entonces, efectivamente, este comentario de esta persona nos empieza nos pone en el tapete un tema que tenemos que conversar. Por ejemplo, un profesor me estaba comentando ayer que tiene una estudiante con dilemas para poder accesar a su curso. Y nosotros le estamos ayudando con ideas y cosas, pero la estudiante le dice, es que no, o sea, está en negación. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, ahí estamos trabajando y apoyando, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que la forma de manifestar nuestro estado de incertidumbre y de estar abrumados es diferente para cada quien. Y esto que pone este profesor es fundamental, o sea, ¿cómo lo explico? ¿De qué manera o con qué acciones mías respeto esas incertidumbres y también exijo la construcción de aprendizaje que espero? Es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Bueno, vamos a ver el siguiente. El derecho a aprender, una visión más fresca del proceso, sí, yo también lo creo. De hecho, hubo una ponencia en el Congreso Universitario, que creo que fue Leonora Badilla que la propuso, para cambiar en el estatuto orgánico el verbo enseñar por el verbo aprender. A mí me parece que eso ya tiene que empezar. Ojalá que para el próximo Congreso alguien lo proponga.
O sea, ya tenemos que empezar a hablar del aprendizaje como derecho. Ya la educación es un derecho, pero ahí voy a hacer otra definición. Para mí la educación es el acto cotidiano, vivencial, que cada ser humano experimenta desde antes de nacer. La pedagogía es de lo que hablamos aquí. Nosotros cuando hablamos del aprendizaje desde una intención, y yo me invento el verbo, estamos pedagogeando. Es decir, nosotros tenemos que empezar a hablar del aprendizaje como derecho, no la educación necesariamente, aunque la educación es un derecho, no me malinterpreten, por favor. Lo que quiero decir es que tenemos que salir de la idea de la educación como un instrumento de domesticación y volcarnos a la educación como un instrumento para el aprendizaje. Y un aprendizaje que ahí me trae a la mente otro dilema, porque cada persona aprende y tiene su visión de mundo y cada persona va a transformar la sociedad desde su visión de mundo. Y algunos son solidarios, algunos son más mercantiles, algunos más egoístas, algunos más mecánicos, algunos creen que la tecnología lo resuelve todo, algunos no creemos eso, algunos no quieren para nada la tecnología. Ok, ¿qué tipo de sociedad vamos a construir así? ¿Verdad? Entonces, efectivamente, es un temazo, el tema de aprender como derecho y de actuar en sociedad como derecho y transformar la sociedad como un derecho. Eso es otro temazo, ¿verdad? Muy bien, aquí dice, bueno, muchas gracias, fue un placer compartir. De Enia, saludos Enia, qué gusto de verte o de oírte. En este contexto forzado de virtualidad, como profe, ¿cómo hago para saber cuántas horas le implica de trabajo cada actividad que le ponemos al estudiante para que no los abrumemos? Es una linda pregunta. Yo creo que preguntándole a ellos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que yo haría. Por ejemplo, yo tenía un foro y yo tenía la sensación de que estaban muy abrumados. Y yo les puse en el WhatsApp, yo tengo un WhatsApp de todo el grupo y los WhatsApp de los grupitos, y les puse en el grupo general, ¿ustedes cómo se sienten? Yo siento que hay demasiada virtualidad, yo me siento, es que de verdad, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces hasta me siento intoxicada de las radiaciones, como los ojos me arden y bueno, ahí hago cosas y ejercicios para liberarme de eso. Y ellos dijeron que no, que querían el foro. Primero me preguntaron, bueno, ¿y qué foro es? ¿Qué hay que hacer? Entonces yo medio les fui diciendo, no, profe. Y se quedó y participaron todos y súper lindo. Y es un foro donde yo dije, ay, qué alivio, están aprendiendo, porque, digamos, mi pregunta latente todo el semestre ha sido, ¿están aprendiendo? Porque los trabajos los están haciendo, las notas las están sacando bien, yo pienso que van a pasar el curso, ¿están aprendiendo? Esa es como mi gran pregunta, porque en la presencialidad ni me permite medir, hay lenguajes corporales, hay preguntas que hacen, hay respuestas, reacciones que yo puedo garantizarme que están aprendiendo. Esa parte ahora para mí es súper limitada. Y luego, por lo que estás mencionando, parece que es necesario replantearse algunos temas de la normativa que regula los cursos con el tiempo de entrega de trabajos o participación en foros, porque no todas las personas tienen el acceso a la tecnología y no puede quedar a las voluntades de los docentes o acuerdos privados. ¿Qué te parece? A mí me parece que es una pregunta preciosa. Eh, eh, la dinámica interna del curso, didácticamente hablando, es potestad del profesor, que no es lo mismo de libertad de cátedra. Y en eso yo hice un estudio muy rápido, muy superficial, pero que me permitió entender que, por lo menos yo, explicarme a mí qué significa la libertad de cátedra. Lo que yo pude entender, yo me puse a revisar algunas cosas de la oficina jurídica y algunos articulitos que han salido. Fue una lectura hace tiempitos, hace como unos 10 años, ante la consulta de unos profesores. Y lo que yo construí es que la libertad de cátedra es mi derecho a tener criterio ante eso que tengo que enseñar. Pero yo no puedo cambiar lo que tengo que enseñar porque está pensado curricularmente, porque cada cosa de cada curso está engranado con los otros cursos. O sea, yo no puedo
cambiarle los contenidos a un curso, ni o las competencias o los propósitos. Yo no puedo. Lo que sí puedo cambiar es la metodología. Pero, digamos, en algunas asesorías yo les digo, pero pongan en la metodología, si ustedes quieren que este curso sea muy práctico o quieren que sea un curso donde haya que pensar, o sea, pongan algunas líneas para que el profesor que dé el curso entienda que esa didáctica que él tiene que realizar tiene que ir desde un enfoque, digamos, más participativo, más, qué sé yo, más laboratorio, más así. Porque los que tienen hora laboratorio, eso es más, digamos, es más simple de reconocer. Pero los teóricos, que no son tan teóricos, sino que son de comprender conceptos básicos, pero entenderlos en el contexto de la profesión, sí requieren alguna otra didáctica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la didáctica le pertenece, digamos, al docente, y que esos acuerdos de cuándo entregar y cómo no entregar, y eso es un acuerdo docentes-estudiantes. Por eso es que nosotros las primeras, bueno, yo siempre lo hago la primera semana, negocio el programa con los estudiantes. Y lo primero que les digo es, vean la evaluación, porque yo, si ustedes quieren hacer un cambio a medio semestre, tienen que conseguir el aval de todos los compañeros. Hasta la fecha, ninguno me ha hecho propuestas a medio semestre, digamos, ningún. Y algunos sí me han dicho, profe, cambiémosle el porcentaje aquí y acá. Ahora, cuando vino la virtualidad, como yo no sabía qué iba a pasar, yo cambié toda la evaluación. Y sí les dije, tienen, digamos, los grupos tienen que enviarme un trabajo, ellos, cada grupo tiene que hacer una práctica a los compañeros y tienen que evaluar esa práctica. ¿Cuál es mi propósito ahí? Mi propósito fue que leyeran, que cuestionaran, y que confrontaran sus aprendizajes con los aprendizajes de los otros. Ellos tenían que evaluar el ejercicio que hicieron los demás. Claro, yo he trabajado un montón, pero entonces yo agarraba cada grupo de prácticas, todas las semanas tenía que revisar o una práctica grupal, o sea, 8 prácticas, o algunas ocasiones era individual. Y ellos, la nota que ellos ponían no era una nota definitiva, porque lo que yo estaba queriendo es que ellos digirieran el texto, ¿verdad? El propósito no era mecánico, no era haga esto, ponga nota, no, el propósito era didáctico, el propósito era para que aprendieran. Tengo que preguntarles si aprendieron, esa es la pregunta para la última semana de junio. Y entonces ellos me devuelven, ellos tienen una semana para recibir las prácticas y evaluarlas, y yo tengo otra semana para devolvérselas. Todo eso se fue negociando. Es decir, con los estudiantes uno negocia, pero yo no quito trabajo, a menos que, bueno, una situación muy emergente o, ¿verdad? O sea, yo estoy abierta a las emergencias o a las situaciones imprevistas. Más ahora, me quedé muchísimo más convencida de que tenemos que estar abiertos, de buscar esa presencialidad en lo virtual. ¿Cómo? Se los dejo a su creatividad. De negociar con los estudiantes y de ser firmes en eso que acordamos, ¿verdad? Por ejemplo, si no cumplieron con la fecha que acordamos, hay alguna consecuencia. No es que pierda el curso, pero es que tenemos que formar personas puntuales. A mí eso también me complica un poco porque ¿y qué hago? Un profesional que va y le dice a su jefe, no, es que se me olvidó. No, ¿verdad? O sea, entonces mis estudiantes, espero yo que crean que soy una persona muy, muy abierta, flexible y firme. O sea, una vez que las cosas ya se trabajaron y así es, ¿verdad? Porque creo yo que así es la vida. Creo yo que así son las cosas. Uno las va viviendo, uno va interactuando con su contexto familiar, incluso íntimo o con los amigos y laboral. Uno interactúa y en esa interacción las reglas se van construyendo. Por eso los clanes, por eso las tribus, porque no es una cosa que yo pueda llegar a imponer, es una cosa que se construye en la presencialidad, y eso para mí es lo que más falta me ha hecho este semestre y me va a hacer mucha falta el otro semestre. El poder establecer esos espacios de interacción donde yo puedo provocar con preguntas que surgen en el momento, donde puedo despertar buscándole la contradicción a algún texto,
y donde puedo confrontar para que ellos tengan que opinar sin tener miedo a equivocarse, porque la verdad es que uno siempre se va a equivocar en la vida. Y aprender a asumir las consecuencias de nuestras equivocaciones. No se va a caer el mundo si nos equivocamos. Van a haber algunas consecuencias que tenemos que aprender a resolver y ya, ¿verdad? Vamos a ver si hay otra. Yo no sé si están cansados. Bueno, aquí dice muchas gracias, muy valioso. Muchas gracias, Luis Javier. Ese es un compañero mío del colegio. Muchísimas gracias. Yo no sé si hay algo más o lo dejamos aquí. Para mí fue un gusto compartir estos temas, me apasionan. Yo podría durar no sé cuánto rato. Mi próxima investigación tiene que ver con aprendizajes significativos en el aula, en las aulas, en los espacios de aprendizaje. Estoy deseosa de empezarla. Y bueno, muchísimas gracias por participar y por compartir conmigo este tema tan lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Victoria. Yo creo que ha sido muy inspiradora y motivadora su participación. No sé si alguien más tendrá preguntas para doña Victoria. Bueno, si no, le agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han acompañado esta mañana. Le mandamos un saludo grande a nuestra compañera Susana Müller, que está en Alemania, nos está acompañando, entonces un saludo muy grande a ella. También hoy recordarles que hoy tenemos una actividad a las 3:30 de la tarde que se llama Volver al Campus a cargo del arquitecto Omar Quesada, que también va a ser por esta plataforma, así que los invitamos a que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias nuevamente, doña Victoria, y esperamos verlos pronto. Un saludo cordial a todas y todos y que pasen un buen día. Hasta luego. Hasta luego.